Bueno, chicos, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar lo que son los volúmenes de sólidos de revolución. ¿Listo? Y para la clase de hoy vamos empezando eh, viendo cuál es el método de discos. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una línea recta que yo aquí la he pintado como un poco diagonal por efectos del dibujo, pero ya les voy a hacer otro. eh, que esa línea va a ser nuestro eje de revolución, ¿listo? Pero nosotros aquí solo vamos a trabajar líneas horizontales o verticales como eje de revolución. Nuestro eje de revolución va a ser una línea horizontal o una línea vertical, ¿listo? Y vamos a suponer que nosotros tenemos en este caso, en el dibujo que les estoy pintando, tenemos un segmento de línea, en este caso este pedacito de línea verde, que está definida entre el intervalo A hasta B. ¿Listo? Y la distancia que hay desde el eje de revolución hasta la línea verde es lo que estoy llamando aquí R. ¿Listo? En este caso esa distancia es constante porque la recta, pues la recta en este caso es una recta que es paralela al eje de revolución y la distancia que hay de cualquier punto en el intervalo AB hasta la línea verde pues siempre va a ser la misma. Entonces en este dibujo la línea la distancia es constante. Sin embargo, eso no siempre se tiene. Como les digo, ya les voy a hacer otro dibujo. Entonces, ¿qué es el eje de revolución? Vamos a suponer que ese segmento de línea verde lo vamos a poner a girar a una velocidad bastante alta alrededor del eje de revolución, de tal manera que se nos va a generar visualmente un sólido. ¿Listo? Entonces, ese sólido que se genera va a ser el que estamos graficando en este otro lado. ¿Listo? Entonces, si ustedes ponen a girar esa línea alrededor de ese eje de revolución, si ustedes ven, ese pedacito de línea va a generar visualmente como una especie de disco que yo lo he pintado aquí de color rosado, ¿no? Entonces, ese disco que se genera es el sólido de revolución, es el que estamos llamando sólido de revolución, ¿listo? Y gracias a este dibujo es que el método que les voy a dar a continuación se llama el método de discos, porque en este dibujo se puede ver que se forma una especie de disco si pongo a girar ese segmento de línea recta. Sin embargo, pues no siempre se ponen a girar líneas rectas alrededor del eje de revolución. Entonces les voy a hacer otro dibujito acá para que vean qué otras cositas pueden suceder. Bueno, entonces aquí sí les voy a pintar el eje de revolución, cómo lo vamos a trabajar. Les digo, el eje de revolución siempre es horizontal o vertical en lo que estamos trabajando acá. ¿Listo? En este caso yo lo estoy pintando de forma horizontal. Entonces, supongamos que este es nuestro eje de revolución. Es la línea alrededor de la cual voy a poner a girar una curva. Entonces, ¿cuál es la curva que voy a poner a girar? Supongamos que la curva que voy a poner a girar es esta de acá. Entonces, pongan en su mente a girar esa curva alrededor de ese eje de revolución que se les va a generar, se les va a generar, bueno, por así decirlo, una especie como una especie de botellita, ¿no? Y esa botellita que se genera es la botellita que nosotros estamos llamando sólido de revolución. ¿Listo? Esa curva que yo pinté inicialmente estaba definida en un intervalo. ¿Qué intervalo? Iba desde aquí, que yo estoy llamando, es el punto inicial, que estoy llamando A, hasta aquí, que este punto es B. ¿Listo? Bueno, y si ustedes observan, en este caso,
nosotros podemos medir cuál es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta la curva verde. Esa distancia es la que yo llamo R. ¿Listo? Entonces la distancia la voy a llamar R. Sin embargo, esa R, a diferencia del dibujo anterior, no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque miren que para cada punto X que está en el intervalo, esta sería R, cada punto X que está en el intervalo A, B, si ustedes le calculan, les da una altura diferente. Entonces, por eso vamos a decir que esa R no es constante y en general depende del X que tome. ¿Listo? Pero está definida por la curva verde que tenemos allí. El eje de revolución, que sea horizontal o que sea vertical, no quiere decir que siempre sea el eje X o el eje Y. Eso no es lo que estoy diciendo acá. Lo que estoy diciendo es simplemente que el eje de revolución es horizontal o es vertical y que la distancia que hay del eje de revolución a la curva es lo que yo estoy llamando R. ¿Listo? Entonces, según la integral definida, el volumen del sólido de revolución, cuando se va a calcular el volumen del sólido de revolución, depende si el eje de revolución es horizontal o es vertical. Cuando el eje de revolución es horizontal, para calcular el volumen del sólido que se genera, la formulita es volumen igual a pi por la integral entre A y B, que es el intervalo en el cual yo quiero hallar el sólido de revolución, de R de X, que es la distancia que hay del eje de revolución a la curva, e integro respecto a X. Y la otra posibilidad es que el eje de revolución que se esté trabajando sea un eje de revolución vertical. En ese caso, cuando el eje de revolución es un eje de revolución vertical, se va a calcular el volumen como pi por la integral entre A y B de R de Y, donde R de Y va a ser la distancia que hay entre el eje de revolución, que es vertical, y la curva. ¿Listo? Pero allí tiene que estar todo en términos de la variable Y. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, de acuerdo a esta teoría, vamos a calcular un volumen. Entonces, por ejemplo, digamos que me piden calcular el volumen del sólido formado al girar la región limitada por f de x igual a la raíz de seno de x y el eje x alrededor del eje x. Listo. Entonces, primero que todo, vamos a graficar la región que vamos a poner a girar y luego miramos alrededor de quién la vamos a poner a girar. Entonces dice que la región que vamos a poner a girar es la región formada por f de x igual a raíz de seno de x y el eje x. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese gráfico. Entonces, primero que todo, voy a graficar f de x
igual a raíz de seno de X. Ojo, que ese gráfico deben hacerlo bien, con toda la teoría de cálculo diferencial para poder graficar una función. ¿Listo? Entonces, yo aquí voy a resumir mucho, pero los gráficos deben estar bien hechos. ¿Listo? Entonces, para graficar f de x igual a raíz de seno de x, voy a hallar los puntos de corte con el eje x. Además, necesito saber cuáles son los puntos de corte con el eje X, porque la región va a estar limitada por la raíz de seno de X y el eje X. ¿Listo? Entonces, me queda que raíz de seno de X sea igual a 0 para hallar los puntos de corte con el eje X. Elevo al cuadrado a ambos lados y me queda raíz de seno de X al cuadrado igual a 0 al cuadrado. Y la raíz se me cancela con el cuadrado y me queda seno de X igual a 0. Entonces me pregunto cuáles son los X que hacen que el seno sea igual a 0. Entonces, los X que hacen que el seno sea igual a 0 son X igual a 0, X igual a pi, pero son más, ¿no? 2pi, 3pi, etcétera, por cada vuelta, ¿no? Pero una cosita aquí que olvidé mencionarles, hallemos el dominio de esta función. Si nosotros miramos para hallar el dominio de esta función, necesitamos que seno de x sea mayor o igual que 0 para que dentro de la raíz no me queden valores negativos. ¿Listo? Y entonces, cuando el seno de x es mayor o igual que 0, entonces el seno de x es mayor o igual que 0 en el primer y tercer cuadrante, ¿no? Es decir, X debe pertenecer a los ángulos entre 0, entre el primer y segundo cuadrante, entre 0 y 2pi, ¿listo? Y de ahí, entre pi y 2pi es negativo. Y luego vuelve entre 2pi y 3pi es positivo. Entonces, como yo solo voy a necesitar una sola vuelta para hallar la región entre la función f de x y el eje x, entonces solo me interesa que grafiquemos entre 0 y pi. ¿Listo? Por eso, aquí en donde estaba hallando los puntos de corte con el eje X, me habían dado 0, pi, 2pi, 3pi, entonces no me sirven todos, solo me sirve el 0 y pi. ¿Listo? Entonces, ¿dónde intersecta la función raíz de seno de x al eje x? Únicamente en 0 y pi. Bueno, otra cosa que necesito para poder calcular los puntos críticos de esta función, entonces voy a hallar la derivada. Entonces los puntos críticos sería f' de x igualada a 0, ¿no? Pero vamos a hallar quién es f' de x. La derivada de raíz de seno de x, eso es tener seno de x a la 1 medio. Entonces su derivada es 1 sobre 2 raíz de seno de x por la derivada interna, ¿no? La regla de la cadena por la derivada de seno es coseno de x. Y como estoy hallando los puntos críticos, entonces esto lo igualo a 0. ¿Listo? Entonces, aquí si multiplicamos estos fraccionarios, 1 por coseno de x me da coseno de x sobre 2 raíz de
seno de x, porque eso por 1 me da 1. Y esto igual, perdón, me da 2 raíz de seno de x. Y esto, este denominador, lo paso al otro lado a multiplicar y me queda que coseno de x es igual a 0. Y resuelvo eso, me pregunto quiénes son los x que hacen que el coseno sea igual a 0. Entonces, ¿quiénes son los x que el coseno sea igual a 0? Los x que hacen que el coseno sea igual a 0 son pi medios, 3 pi medios, pero solo me interesan los que estén entre 0 y pi. Por lo tanto, el único x que hace que el coseno sea igual a 0 es pi medios. Entonces, en pi medios hay un punto crítico. Ese punto crítico es un máximo o es un mínimo o incluso puede llegar a ser un punto de inflexión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé si es máximo, mínimo o punto de inflexión? Pues lo que hago podría ser es hallar la segunda derivada y reemplazar x por pi medios, ¿listo? Pero yo no lo voy a hacer con la derivada, sino que voy a analizar simplemente aquí. Yo sé que la raíz de seno de x siempre es positiva, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer el gráfico aquí de una vez, porque no quiero perder mucho tiempo en esto, pero recuerden que siempre ustedes tienen que hacer un buen bosquejo de la función. Verán que ya no necesitamos más, con esto ya es suficiente. Yo sé que la función raíz de seno de x está intersectando a mi eje x en 0 y en pi. Digamos que por aquí está pi. ¿Listo? Y yo sé que la función raíz seno de x siempre es positiva en ese intervalo, ¿no? Es decir, siempre está por encima del eje x. Ahora, cuando x vale pi medios, es decir, por aquí, entonces voy a hallar cuánto vale y. Si y es igual a raíz de seno de x, entonces con x igual a pi medios, me queda que y es igual a la raíz de seno de pi medios. Y seno de pi medios es igual a 1, por lo tanto me queda la raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1. Entonces, cuando x vale pi medios, he hallado el punto crítico. Pi medios, coma, 1. Cuando x vale pi medios, y vale 1. Entonces, pi medios y y vale 1. Digamos que el 1 está por acá. Entonces, este punto y los puntos de corte con el eje X ya me dan una idea de cómo es la gráfica de esa función raíz de seno de X. Entonces, con eso es suficiente para hacer este gráfico en este punto. Entonces, por lo menos hallar eso, muchachos, los puntos críticos y los puntos de corte. ¿Listo? Bueno, entonces me dicen que la región esté limitada por la función y igual a raíz de seno de x y el eje x. ¿Qué región me quedó limitada? Esta de aquí. Listo. Entonces, esa región la voy a poner a girar alrededor de un eje de revolución. Entonces, necesito identificar quién es mi eje de revolución. Entonces, dice el ejercicio que mi eje de revolución es el mismo eje X en este caso. Entonces, yo voy a poner a girar esta región alrededor del eje X. Si yo hiciera el dibujo de lo que se me genera, pongan en sus mentes a girar esa región alrededor del eje X. ¿Qué les forma? ¿Qué les forma al poner a girar esa región alrededor del eje X? Si ustedes lo ven en sus mentes, eso se le forma una especie de esfera, ¿verdad? Entonces,
Permítanme, hago el dibujo un momento por acá. Bueno, se les forma una especie de esfera. ¿Listo? Entonces esa especie de esfera que se le forma, a esa especie de esfera que se le está formando, es a la que le queremos hallar el volumen, ¿no? A ese sólido que se le formó. A usted allí es al que le queremos hallar el volumen. ¿Listo? Entonces vamos a hallar el volumen de esa especie de esfera que se nos ha formado allí. Entonces, según la teoría, el volumen, como el eje de revolución es horizontal, entonces vamos a integrar respecto a x. Entonces el volumen va a ser pi por la integral entre qué valor y qué valor. Pues miren, ¿qué valor hay aquí? ¿Qué valor hay aquí? Que ya los hallamos analíticamente. Son 0 y pi, ¿no? Ese son el a y el b. Entonces vamos a integrar entre 0 y pi. ¿Listo? Ahora, tenemos que hallar cuál es el R, cuál es la distancia entre el eje de revolución y la curva que voy a poner a revolucionar. Entonces, ¿cuál es la distancia entre el eje de revolución, que es el eje X, y la curva azul? Pues va a ser la misma curva azul, ¿no? Va a estar dada por la curva azul. Entonces, ay, permítanme, creo que yo no le escribí un cuadrado por aquí. Esto es al cuadrado. La distancia es al cuadrado. Bueno, entonces, la distancia que hay en este ejercicio entre el eje de revolución y la curva es la misma función, que es raíz de seno de x. ¿Listo? Y esta distancia la elevo al cuadrado por dx. ¿Listo? Esa es la formulita. Bueno, entonces nos queda que el volumen es igual a pi por la integral entre 0 y pi de, al elevar al cuadrado, se me cancela la raíz y me queda seno de x de x. ¿Listo? Y ahora, ¿quién es la integral del seno de x? La integral del seno de x es menos coseno de x, y esto evaluado entre 0 y pi. Entonces me queda que el volumen es igual a pi. Voy a evaluar primero en pi, entonces me queda menos coseno de pi menos de fórmula por el menos de aquí, me queda más coseno de 0. Eso es igual a pi por, el coseno de pi es menos 1, por el menos de aquí, menos 1 por menos da 1 positivo, más coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esto me da 1 más 1, 2, 2pi, y como estoy hablando de volúmenes, entonces sé que deben ser unidades cúbicas. ¿Listo? Y eso es todo. Así se calcula el volumen de este sólido de revolución. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, digamos que me piden hallar el volumen
del sólido formado al girar la región limitada por f de x igual a 2 menos x al cuadrado y g de x igual a 1 alrededor de la línea y igual a 1. Listo, entonces, primero que todo hacemos los gráficos, ¿no? Entonces voy a empezar graficando f de x igual a 2 menos x al cuadrado, ¿listo? Y esto es una parábola, ya lo sé, porque es un polinomio de grado 2, ¿listo? Entonces, hay dos formas de hacer el gráfico de la parábola, es hallando el vértice y otros puntos o viéndola como una traslación. Si yo tomo esto como y igual a 2 menos x al cuadrado, ese 2 que está sumando lo puedo pasar al otro lado a restar y me queda y menos 2 igual a menos x al cuadrado. Entonces, ese menos 2 se lo estoy restando a y. Eso quiere decir que esto es una traslación 2 unidades hacia arriba de la función menos x al cuadrado, ¿listo? Si ustedes no lo ven como traslación, la parábola la tienen que graficar hallándole el vértice. ¿Cómo se halla el vértice? Con la formulita menos b sobre 2a o el vértice es un máximo o un mínimo, le hallan la derivada a la función y hallan el punto crítico y ese es el vértice. Esa es otra forma, ¿listo? Yo lo voy a hacer con la traslación. Yo sé que la gráfica de menos x al cuadrado, por acá la voy a hacer como borrador un ratico. La gráfica de menos x al cuadrado, esto es 0, por acá sí está 1 y acá está 0, si por acá está 1, por acá está menos 1, entonces aquí habría un punto, acá habría otro punto y sería una parábola que abre hacia abajo de esta forma. Y esta parábola la voy a trasladar 2 unidades hacia arriba. Entonces ahora sí vamos a hacer el gráfico formal de la función que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces el vértice que estaba en 0, 0 lo traslado 2 unidades hacia arriba. Entonces traslademos ese vértice 2 unidades hacia arriba. Me quedaría por acá. El punto que estaba acá en menos 1, menos 1 lo traslado 2 unidades hacia arriba. Entonces me queda como por acá. Y este punto que estaba acá, que era 1, menos 1, lo traslado 2 unidades hacia arriba y me queda por acá. ¿Listo? Y trazo la parábola que pasa por esos 3 puntos, ¿no? El vértice es el puntico de arriba. Recuerden que pueden hacer una tabulación para hacer mejor el gráfico, pero la tabulación es una ayuda, más no solo con la tabulación, tienen que hallar por lo menos el vértice de la parábola. Bueno, entonces esta es la gráfica de y igual a 2 menos x al cuadrado. Bueno, ahora tengo que hallar o tengo que graficar la otra función para saber qué región me queda. La otra función es g de x igual a 1. G de x igual a 1
El 1 está por acá, entonces esto sería g de x igual a 1. ¿Y qué región se me han cerrado? Se me han cerrado este pedacito de acá. ¿Listo? Ese pedacito. Esa región es la que voy a poner a girar. Pero necesito ver alrededor de quién la voy a poner a girar. ¿Listo? Entonces, alrededor de quién la voy a poner a girar, dice el ejercicio que la tengo que poner a girar alrededor de la línea y igual a 1, que es la misma línea azul. ¿Listo? Entonces, para saber el intervalo de integración, necesito saber cuál es este punto y este punto. Ya los hallamos, de hecho, ya los hallamos. Pero formalmente se los explico para el ejercicio que tienen que hacer para la próxima clase. La próxima clase tienen que poner a girar una curva alrededor de una línea horizontal que no sea el eje X. ¿Listo? Una región limitada por una función y una línea recta y poner horizontal y ponerla a girar alrededor de esa misma línea horizontal. Mejor dicho, el ejercicio que van a entregar en la próxima clase tiene que ser parecido a este que estamos desarrollando aquí. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo se hallan esos puntos de corte? Pues tenemos que igualar las dos funciones. ¿Qué funciones? La función 2 menos x cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces, si ponemos esto, voy a resolver esta ecuación. Entonces, voy a pasar este x cuadrado al otro lado a sumar y el 1 a restar. Entonces, me va a quedar 2 menos 1 igual a x cuadrado. Y 2 menos 1 es 1. Entonces, me queda que 1 es igual a x cuadrado. Y cuando le saco la raíz cuadrada de eso, entonces me queda que x es igual. Sacar raíz cuadrada, recuerden que dicen más o menos la raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1. Por lo tanto, me queda que x vale más o menos 1. Entonces, ¿cómo se hallan los puntos de intersección? Ya lo veníamos trabajando. Lo que tenemos que hacer es igualar las dos funciones. En este caso me dieron menos 1 y 1. Entonces, yo ya sé que el A y el B que van a estar en mi integral, el intervalo de integración va a ser desde menos 1 hasta 1. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a plantear la integral, pero verán que aquí se cumple algo diferente al ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces, ¿quién es el volumen? El volumen va a ser pi por la integral. ¿Cuál es el intervalo de integración? Desde aquí hasta aquí, es decir, desde menos 1 hasta 1. Como el eje de revolución es horizontal, sé que tengo que integrar respecto a x. Y lo que voy a poner aquí es la distancia que hay del eje de revolución a la curva y eso elevado al cuadrado. Pero ojo, ¿quién es el R aquí? ¿Quién es la distancia que hay entre el eje de revolución y la curva? Entonces, la distancia que hay del eje de revolución y la curva, ya no podemos decir que es la misma función, porque miren, el eje de revolución es este de aquí, es este azul. Y la curva es esta morada. Entonces, no puedo decir que la distancia que hay de esa curva al eje de revolución es la misma 2 menos x al cuadrado. No. Miren, la distancia 2 menos x al cuadrado es la distancia que hay de esta curva roja al eje x. Pero yo no necesito la distancia que hay de esa curva, perdón, morada al eje x, sino que necesito la distancia que hay de la curva morada a la línea azul. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para calcular cuál es la distancia de la curva morada a la línea azul? Pues entonces, de toda la distancia que hay, que es toda esta, 2 menos x al cuadrado, le quito esta parte de aquí. ¿Y cuál es esta parte de aquí? Es la distancia que hay de la línea azul a el eje X. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo
es a 2 menos x al cuadrado, le estoy quitando la distancia que hay del eje X a la línea azul. ¿Cuál es la distancia que hay del eje X a la línea azul? 1. ¿Listo? Entonces, a la curva, la distancia que hay de la curva al eje X, le quité la distancia que hay de la línea azul al eje X. ¿Listo? Y eso sería nuestra distancia. Ese sería nuestro R, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a identificar cuál es la distancia, ¿no? Básicamente aquí lo que hice fue un principio muy básico, ¿no? Digamos que si ustedes aquí tienen un punto 1, acá tienen un punto 2 y acá tienen un punto 3. Ustedes necesitan saber cuál es la distancia del punto 3 hasta el punto 2. Necesitan saber cuál es esa distancia. Pero ustedes conocen la distancia que hay del punto 2 al punto 1 y también conocen la distancia que hay del punto 3 al punto 1. ¿Cómo obtienen la distancia que hay del punto 3 al punto 2? Pues la distancia grande, le quitan este pedazo de aquí y les va a quedar la distancia que quieren hallar. Aquí usé ese principio, ¿no? Entonces, de la distancia de la curva morada al eje X, le quité la distancia que hay de la recta azul al eje X. ¿Listo? Bueno, recuerden elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya elevé al cuadrado. Entonces me queda igual a pi por la integral entre menos 1 y 1 de, si resto 2 menos 1, me da 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado por dx. ¿Listo? Y ahora, para resolver esta integral, voy a resolver ese binomio al cuadrado. Entonces me queda la integral entre menos 1 y 1 de 1 al cuadrado es 1 menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2x al cuadrado más el cuadrado del segundo. X al cuadrado es x a la 4 de x. Listo. Y entonces, este volumen me queda igual a pi por la integral entre menos 1 y 1 de, no, hagamos de una vez la integral, ¿para qué vamos a separar? Ya sabemos hacer la integral. La integral de 1 es x, la integral de 2x al cuadrado, entonces sería 2x a la 3 sobre 3, más la integral de x a la 4, x a la 5 sobre 5, integrales básicas que vimos en el primer corte. Integral entre menos 1 y 1. Listo, entonces me queda pi. Ahora voy a evaluar todo en 1. Entonces, todo en 1 me queda 1 menos 2 por 1 al cubo sobre 3 más 1 a la 5 sobre 5 menos, permítanme, voy a borrar este paréntesis, voy a escribir un corchete, menos, voy a abrir paréntesis porque este menos es el del fórmula y me va a afectar todo lo que escribo aquí. Entonces voy a escribir a continuación toda esta función evaluada en menos 1. Evaluada en menos 1, ¿qué me va a dar? Menos 1, bueno, este paréntesis sobraba. Menos 1 menos 2 tercios por menos 1 al cubo más menos 1 a la 5 sobre 5. Cierro el paréntesis y cierro el corchete. ¿Por qué abrí este corchete? Este corchete lo abrí por este pi, porque ese pi va a multiplicar a todo. Listo, entonces, ¿qué me queda?
me queda igual a pi corchete. Entonces me queda 1 menos 1 al cubo es 1 por 2 es 2, 2 tercios, más 1 a la 5 es 1 sobre 5, menos paréntesis, menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por este menos de aquí me da más. 2 tercios. Menos 1 a la 5 es menos 1. Por ese más de aquí me da menos 1/5. Entonces me queda menos 1/5. Listo. Entonces me queda pi por 1 menos 2 tercios más 1/5. Aquí pues podemos como ir quitando el paréntesis con ese menos, menos por menos da más, 1, menos por más da menos, 2 tercios, menos por menos da más, 1/5. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer esas operaciones para concluir nuestro ejercicio. Entonces, para calcular esto, vamos a hacer la suma de fraccionarios, el mínimo común múltiplo, los demás que no tienen denominador asumimos que están sobre 1, ¿no? Y como todos tienen o el 5 o el 3, es el mínimo común múltiplo 15. Entonces 15 dividido 1, que es el primer denominador, da 15. Y 15 por 1 da 15. Sigue menos. 15 dividido 3 da 5. Y 5 por 2 da 10. Más 15 dividido 5 da 3. Y 3 por 1, 3. Más 15 dividido 1 da 15 por 1, 15. Menos 15 dividido 3 da 5 y 5 por 2 da 10. Más 15 dividido 5 da 3 y 3 por 1, 3. Entonces, esto nos queda 15 menos 10, 5. 5 más 3 da 8. 8 más 15 da 23. 23 menos 10 da 13 y 13 más 3, 16. Es decir, que la respuesta sería 16 quinceavos y recordemos escribir el número pi y como estamos hablando de volúmenes, esto sería unidades cúbicas. ¿Listo? Y este sería el volumen de nuestro sólido de revolución. ¿Listo, muchachos? Entonces, recuerden que el video consiste en realizar un volumen parecido a este segundo ejemplo. Es decir, que consideren una región limitada por una función que no sea una recta, una función, una recta y que gire alrededor de esa misma recta. Pero la recta que estén considerando no puede ser el eje X, tiene que ser otra recta. ¿Listo? Esa es la condición para la próxima. Entonces, básense en este segundo ejemplo. ¿Listo?
Listo, muchachos, por favor, entonces estudien bien esto. Recuerden aquí que se me olvidó escribir el cuadrado. Si no han escrito la fórmula, entonces escríbanla considerando el cuadrado, que pues cuando se las di la primera vez olvidé escribirles el cuadrado. Listo, muchachos, entonces cualquier pregunta ya saben, al Classroom y quedamos pendientes. ¿Listo?